Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Ha sido esta una semana intensa. De verdad que a pesar de que estamos ya a 13 de noviembre, lo normal otros años, y Roselvis, que es periodista al igual que yo, me comprenderá, hay que como que comenzar a bajar la tensión informativa, ya como que los ánimos se relajaran. Por ejemplo, que ya a partir de la segunda semana de diciembre hay fuentes que cierran, los tribunales cierran, solamente se queda atención permanente, cierran tales instituciones, pero ya como que desde noviembre va bajando la carga. Y no solamente en el sector noticioso, las empresas también como que ya dejan las cosas más light para final de año. Exacto. Y cerrarán los casos de corrupción también y los escándalos. No, eso no se detiene. Pero justamente por ahí voy, Yuri, Ernesto y Roselvis, que veo que el ritmo informativo sigue bastante intenso. Y pregúntale a mi Sosa y a Jenny Berenice. Bueno, el pronóstico y la tendencia... Solamente la Cámara de Cuentas en estos últimos meses ha reiterado que va a revelar resultados de auditorías que ha hecho, lo que pudiera significar esto, que en diciembre no haya tregua en materia de anticorrupción y en esos temas, se pudieran seguir reactivando los tribunales. Pero bueno, el tema que se ha impuesto esta semana ha sido el tema de Haití, que desde la semana pasada había dominado la opinión pública. Hoy la prensa... a pesar de que sábado trae muchísimos datos interesantes en relación, por ejemplo, a algunos informes que daba ayer el Ministerio de Salud Pública. Alarmantes. Wow. Sí. Habla, por ejemplo, del porcentaje que corresponde a los partos de haitiana versus a los partos dominicanos, reiterando que anda alrededor de un 30%. Dicen que por cada 115 partos que se le hacen a mujeres dominicanas, se le hacen 88 a mujeres haitianas. Habla también de lo que le cuesta eso al Estado Dominicano. Mira, yo tengo aquí, si tú me permites, las cifras que las anoté escuchando la rueda de prensa ayer del ministro de Salud Pública junto al ministro de Interior y Policía desde Palacio. Bueno, ellos hacían esta cronología de los últimos 4 años, partiendo del 2018 hacia acá. Pero él entró diciendo que hace 10 años el porcentaje de partos de haitianas que se hacía en el país era de 7%. Él decía, más o menos hace 10 años, 7%. Y entonces empezamos con la cronología que hizo del 2018 hacia acá. Y él dice, por ejemplo, que en el 2018 hubo 14.693 parturientas haitianas, dominicanas, perdón. 14.000. Las haitianas fueron 14.000. No, 14.000 haitianas y 102.000 dominicanas. Exacto. Ahí el panorama no es que es bonito, eso es un 12.5% de las haitianas, pero vamos a ver cómo se incrementa. Y entonces viene en el 2019 27.984 haitianas y 89.523 dominicanas. Exacto. Vamos a escuchar de nuevo. 27.000 haitianas. Aumentó. Exacto. Pasó en el 2018 de 14.000 haitianas a 27.000. Exacto. O sea, con poco apuro el doble. Casi se duplicó. Casi el doble. Entonces, las dominicanas pasaron de ser 102.000 en el 2018 a ser 89.000. Señores, ¿estamos pariendo menos las dominicanas? Sí. Millicent, Ernesto, y entonces ellos siguen al 2020. Las haitianas sigue subiendo, pasa de 27.000 a 30.323. Y las dominicanas pasan de 89.000 en el 2019 a 80.000 en el 2020. Este año, las cifras que ofreció ayer el ministro de Salud de enero a septiembre de este año, es decir, cortando el tercer trimestre, 24.376 haitianas y 58.145 dominicanas. Oigan esto, las dominicanas pasaron de ser 80.000 a ser 58.000. Drástico, señores, en un año, como va reduciendo la cantidad de mujeres que se embarazan y que dan a luz en el país. Y las haitianas, repito, de 30.000 a 24.000.
Claro, eso es lo que va del año. 9 meses. Hasta septiembre. Hay que ver lo que pasa en el último trimestre. Pero hay tendencias ya marcadas y lo que estuvimos escuchando es que se estima que las haitianas pudieran terminar pariendo 36,000 y las dominicanas pudieran terminar pariendo cerca de los 75,000, 76,000. Actualmente, el ministro explicó ayer que están pariendo 88 haitianas diario. Para fin de año se estima, Ernesto, en consonancia con lo que tú citas, que sean 100 diarios. Hay dos cosas. En estadísticas tú puedes ver series de tiempo o corte transversal. El corte transversal es la fotografía del momento. La fotografía del momento de por sí ya es preocupante. Te está diciendo que más del 30% de los partos totales corresponde a extranjeras de origen haitiano. No extranjeras totales, sino de origen de esa sola nacionalidad. Ahora, la tendencia que tú lo puedes ver en una serie de tiempo es que las dominicanas, a raíz del desarrollo, el desarrollo de los pueblos trae de manera inherente eso. Creo que hicimos una vez un comentario explicando el por qué la tasa de natalidad baja en los países que van en vías de desarrollo. Y los países que se mantienen en estados de pobreza relativamente estables, como es el caso lamentable de Haití, tienen mayores tasas de natalidad. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que del lado oeste de la isla tenemos 12 millones de haitianos. Y del lado oeste de la isla, el lado de la República Dominicana, tenemos que las dominicanas, repito, por motivo del desarrollo, están teniendo una tasa de natalidad menor, pero las haitianas, por motivos de su mismo subdesarrollo, tienen una tasa de natalidad mayor. ¿Cuál es el futuro de esa tendencia? Sencillamente una suplantación de la población. No hay que ser un genio para entender eso, con las consecuencias que eso pudiera acarrear, ya sea en el cambio de la cultura, en el cambio de las instituciones, en el cambio de lo que conocemos hoy como pueblo dominicano. Si eso es bueno o malo, yo ese juicio se lo dejo a usted. Para mí es sencillamente, está en peligro el futuro de nuestro país y yo espero que se tome medidas a tiempo. En mi comentario central me voy a referir, tengo esos datos y lo analizaremos más a profundidad. Yuri, ¿estás? Bueno, no sé si Yuri quiera decir algo, pero con este último pie que daba Ernesto de tomar medidas a tiempo, yo creo que justamente eso es lo que ha faltado. Cuando Reselvi comenzaba a hablar y señalaba cómo esa tendencia fue cambiando en los últimos 10 años, fíjate que al principio el panorama no era tan desalentador. No. Pero ¿qué pasó en el camino? Que no se tomaron las medidas, y se permitió llegar hasta aquí. Yo creo que es parte de las preguntas que tenemos que hacernos. Yo en esta semana hablaba inclusive con el mismo ministro de Interior y Policía, y yo le llamaba la atención, porque yo estoy de acuerdo en que República Dominicana tiene que organizarse a nivel migratorio, que tiene todo el derecho de hacerlo. Claro. Ahora, yo lo que veo es que con muchas de las medidas que el gobierno ha anunciado, se está centrando en, como siempre decimos, en buscar la fiebre en la sábana y está descuidando el origen. Señores, aquí históricamente han operado mafias que se han encargado de transportar de manera masiva estas parturientas desde la frontera hacia los hospitales de República Dominicana. Entonces, no hacemos nada con anunciar medidas ahora si no nos vamos a atacar esas mafias. ¿Y cómo yo sé que esas mafias existen? ¿Y cómo yo sé que esas mafias operan? Y las autoridades dominicanas no lo saben. No lo saben, no las combaten. Que no lo sepan, no. Tú sabes que así no es la no cosa, lo saben entre comillas. Se hagan de la vista gorda a lo macro, porque nosotros sabemos que quienes operan en la frontera tienen su negocio instaurado allí. La gente no pasa por ahí sin tener componenda con las autoridades, en lo absoluto. A mí me han explicado que hay un sistema que le dan como unos tiquecitos, unos papelitos. Entonces, cuando pasan en los autobuses, si los guardias o los militares revisan, estos extranjeros le enseñan esos papelitos y así lo dejan pasar. Es uno de los mecanismos que se usan, según me han explicado. Miren, ya tú verás. Yo conversando con un amigo haitiano que tengo, él me decía esta semana, óyeme, no creas que los dominicanos quieren más haitianos, ni que nosotros queremos vivir aquí tampoco. Lo que pasa es, y esa es la impresión que tiene, digamos, un haitiano de a pie. Él dice, lo que pasa es que los Estados Unidos han jodido, y me disculpan la palabra, Haití, porque ellos son los que quieren unir la isla, dicen ellos, ¿eh? Así es como mucha gente lo ve. Él dice, ni los dominicanos quieren que se una la isla, ni nosotros los haitianos tampoco. Nosotros queremos seguir de nuestro lado, pero nos mantienen tan mal
según la impresión de él, porque Estados Unidos quiere que se una la isla. Sí, pero yo tampoco. Claro, tampoco eso es un análisis muy básico. Le doy crédito a esas teorías de conspiración. Aquí hay mucha gente también que tiene muchas teorías de conspiración. Aquí hay mucha gente que también aprovecha estas situaciones que son complejas y que yo entiendo que sí, que hay mucho riesgo, pero también hay gente que exagera. Aquí hay grupos que han montado un discurso político en el odio anti-haitiano. Y así mismo en Haití, para que ustedes sepan, claro, hay grupos que han montado su discurso político en un odio antidominicano. Pero por Dios, mire, el canciller lo que decía hace un par de semanas diciéndole al presidente, óigame, ustedes también tienen problemas de inseguridad. ¡Qué bárbaro! O sea, qué cañón. Venir a comparar la situación haitiana con los problemas de delincuencia común que digamos que se han agravado post-COVID en este momento en República Dominicana, pero mira cómo desde las autoridades haitianas tienen ese recelo hacia las autoridades dominicanas. Pero bien, ahora bien, para darle paso a Ernesto, yo con el tema de las parturientas también entiendo que no es que dentro del sistema sanitario dominicano no vayamos a tener parturientas haitianas. Tiene que haber parturientas haitianas porque aquí hay una población migrante haitiana, regular e irregular, que existe y que es una realidad y que ha existido con una complicidad, primero del Estado, que históricamente estimuló esa migración, regular e irregular. Recordemos lo que pasó con los ingenios, recordemos esos acuerdos que se hicieron entre el Estado dominicano y el Estado haitiano para traer braceros haitianos a los ingenios dominicanos y así fomentamos la industria azucarera dominicana. Ahí está la historia. Pero recordemos también cómo funciona aquí, cómo se sustenta la industria de la construcción y cómo se sustenta también la agricultura. Yo he escuchado los testimonios de personas ligadas a la agricultura, empresarios de ese sector, que me dicen que muchas veces requieren mano de obra dominicana y publican anuncios y publican avisos y no la consiguen. Yo no sé si es un tema de salario, no sé hasta qué punto eso sea un mito. El otro día yo vi que el Premio Nobel de Economía, Ernesto, uno de los premios Nobel de Economía fue un estudio que hablaba de que no es cierto que el tema de la mano de obra extranjera atente contra la... Exactamente. Eso me pareció muy interesante. Hay teorías a favor y en contra. Exactamente, perfecto. Pero lo digo porque también aquí nosotros tenemos servicio doméstico de mujeres haitianas. Esos haitianos que están aquí tienen esposas, entonces cuando esas esposas van a parir, viven aquí, obviamente, ¿a dónde van a ir a parir? Van a ir a parir a los hospitales dominicanos. O sea, es una realidad que tenemos que tenerlo claro, porque no creamos que de golpe y porrazo ya no vamos a tener demanda en los hospitales dominicanos de parte de esta población. Es una población que vive aquí, y oigan que lo estoy diciendo claramente, una población que vive aquí porque trabaja en la agricultura, trabaja en la construcción, trabaja en el sector servicios, en los hoteles, aunque todavía no es mucho, pero sí hay una presencia haitiana, y trabaja en el servicio doméstico, que hay muchas torres donde quien está encargado del mantenimiento es un haitiano. Aquí hay muchas casas donde las domésticas son haitianas. Entonces, cuando esas mujeres se embarazan, van a parir a los hospitales dominicanos. Pero no es solamente ese el asunto. Hay otra razón del incremento actual. Yo, al igual que Ernesto, tengo parte de mi comentario sobre el asunto. Y bueno, ya cuando me toque el turno, daré mi impresión sobre este asalto, por llamarlo de alguna manera, porque se ha incrementado así como en estampida, que bueno, ya veremos más adelante algunos elementos que han influido en esto. El principal problema es el siguiente. Miren, la realidad que tiene la República Dominicana, muy pocos pueblos del mundo la tienen. Compartimos frontera con el estado más pobre del hemisferio occidental. La principal razón de esta migración no es culpa del pueblo ni del Estado dominicano. Que ha habido connivencia, la ha habido. Que hay tráfico de personas, lamentablemente lo hay. En muchas expresiones, algunas inclusive muy onerosas y deleznables. Tráfico para explotación sexual, eso existe entre la República de Haití y la República Dominicana, lamentablemente. Tráfico de armas, tráfico de estupefacientes. Hay que ver todas las dimensiones. No. El principal responsable de esta migración masiva, que no se puede comparar ni lo que sucede entre Perú y Chile, que no se puede comparar ni lo que sucede entre Uruguay y Argentina, ni entre Estados Unidos y República Dominicana. No se puede comparar. Algunos amigos veo que lo hacen hasta de buena fe.
comparando la migración dominicana hacia Estados Unidos con la migración haitiana hasta la República Dominicana. Señores, en Estados Unidos no hay nacimiento de más del 30% de dominicanos en una población que tiene más de 340 millones de habitantes. Y he visto estimaciones de 1.5 millones de dominicanos viviendo allá. No se compara. El asunto está en la pobreza sin ejemplo en todo el hemisferio occidental que vive Haití. Y de manera natural esa gente no se va a dejar morir. ¿Y cuál es el lugarcito que más cerca tienen para obtener mejores condiciones de vida? La República Dominicana. Yo tampoco creo en teorías de conspiración. Yo creo en hechos. Yo creo en realidades. Y creo que estoy adelantando mi comentario cuando recuerdo las siguientes palabras del subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Todd Robinson, que dijo: no va a ser la comunidad internacional la que venga al rescate de Haití. Y por cierto, había dejado muy claro que tampoco va a ser los Estados Unidos de América, el país más poderoso del mundo. No van a ser ellos los que van a ir al rescate de Haití. No. Van a ser los haitianos quienes van a rescatar a Haití. Sería bueno que él aclarara cuáles haitianos serían esos. Exacto. Los más de 8 millones que viven en pobreza extrema, esos van a rescatar a Haití, que no tienen educación, que no tienen condiciones básicas ni siquiera para tener un estilo de vida aceptable. Va a ser esa oligarquía explotadora que lo que sabe bien es irse a Canadá o a Miami o a Francia y explotar a su propio pueblo. O va a ser esa clase política haitiana que ustedes creen que los dominicanos, los políticos dominicanos son terribles. No. Véanse los de allá, que solo han hecho expoliar y destruir su propio pueblo. Desde el origen histórico de la República de Haití. Ese es el problema. Entonces, lamentablemente, hay una intención velada de que seamos los dominicanos que carguemos con el problema haitiano. Y nosotros no tenemos ni la responsabilidad ni el deber de cargar con ese problema. Y si ellos se desentienden, con más razón entonces nosotros pensemos en nuestros propios intereses y en el futuro de nuestro pueblo. Ese es el deber que tenemos como dominicanos y por supuesto respetando las leyes, respetando los derechos humanos, pero protegiendo esta democracia que tanta sangre nos ha costado. Bueno, yo también quiero señalar, Ernesto, que a mí me preocuparon mucho esas declaraciones. Hubo muchas cosas que me llamaron la atención. Primero, porque veo a Estados Unidos hablando a nombre de la comunidad internacional. O sea, y hablando con una firmeza, o sea, pero fue que hubo una cumbre y yo me la perdí porque yo no sé en qué momento la comunidad internacional se reunió y decidió que no iba a buscar soluciones para Haití. Eso fue lo primero que a mí me llamó la atención. Y el segundo elemento es que yo soy una firme creyente de la autodeterminación de los pueblos. O sea, yo no soy pro injerencia. Ahora bien, el tema de la solidaridad y de la comunidad internacional no solamente debe ser pensada en términos militares. Exacto. Se supone que la ONU existe para algo y se supone que la OE existe para algo. ¿La qué? Y si ante una crisis con las dimensiones humanitarias de Haití, la respuesta de la llamada comunidad internacional, es decir, que resuelvan los haitianos su problema, ¿para qué los estados están financiando esos organismos? Exacto. ¿Para qué? Ya, de hecho, ya con lo del COVID quedaron muy mal parados. Porque aquí con lo del COVID se demostró que al final la ONU decía una cosa en términos sanitarios y las grandes naciones hacían otra, acapararon vacunas, vacunaron sus poblaciones primero, no hubo equidad ninguna con el tema de las vacunas. República Dominicana fue uno de los países que sufrió esa falta de equidad. Ya con eso quedó demostrado, pero ahora con el tema haitiano, nueva vez se pone sobre la mesa. Entonces, la solidaridad hay que pensarla no solamente desde un punto de vista de intervención militar de Haití. Yo entiendo que tanto la ONU como la OEA tienen mecanismos que pudiera abordar en estos momentos para ver cómo colabora con Haití. El tema de seguridad, cómo colabora con la policía haitiana para fortalecer el tema de la seguridad, señores. Ahora mismo, yo me quedé muerta, oigan eso, el líder de una de las bandas, que va a dar una tregua de una semana. El llamado barbecue. Yo digo barbecue porque uno tiene como la pronunciación estadounidense, pero debe ser barbacoa. Exacto, Sí, debe ser algo así, así. porque es como más francés. Se llama Jimmy algo. ¿no? Exacto, Jimmy Cherizier. Exacto. Entonces, hay un control total del territorio. Un estado que no tiene control del territorio
ni de la violencia, no es un Estado como tal. Exacto. Por eso hablaba, de hecho, esa es la definición básica de Estado. Exacto, control del territorio y de la violencia. Ya. Por eso hablaba, adelante, Yuri. Sí, no, que no sé si concluiste la idea, para posterior a que concluyas la idea, entonces yo plantear algo sobre este tema. Decir que por eso esta semana se refería a la doctora Margarita Cedeño, y lo volví a reiterar, que de hecho el primero que ha hablado de ese concepto fue el doctor Leonel Fernández, cuando hablaba de que Haití es un estado fallido. Sí, y yo recuerdo que en ese momento causó mucho escozor, mucha gente no le gustó. Esta semana aquí mismo, en una entrevista exclusiva que tuvo la doctora Margarita Cedeño con el equipo del Sol de la Mañana, lo volvió a referir. Haití es un estado fallido. Y entonces lo recordé a propósito de esto que estoy refiriendo. Adelante, Yuri. Miren, yo creo que con el llamado que hizo, de hecho, el presidente de la República en un tuit que etiquetó a Justin Trudeau, que etiquetó a Joe Biden y que etiquetó a Emmanuel Macron, creo que a partir de ahí... Estados Unidos y Francia. Correcto, Canadá, Estados Unidos y Francia. Yo creo que ahí se reflejaba ya la importancia más bien la magnitud de la situación que vivía Haití. Y la respuesta que da Estados Unidos a través de este subsecretario de Estado, yo creo que es de todo menos halagüeña, ¿no? Y lo que está ocurriendo ahora en la frontera con el tema, en principio, de los combustibles, que no lo hemos mencionado, pero sí, ahí está comenzando a desabastecerse pues el país vecino de Haití, y todo lo que tiene que ver con Pedernales, Dajabón, Elías Piña, se está cruzando hacia allá, ¿no? Y se dice que inclusive algunas de las bandas están cruzando hacia la frontera para poder abastecer el tema del combustible. Yo creo que es de suma importancia que la República Dominicana pueda pararse, tanto en la OEA, que está sesionando ahora. La OEA, de hecho, el día de ayer estuvo escogiendo los jueces para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estuvo votando, nuestros representantes estuvieron allá, y yo creo que la República Dominicana debe tomar un turno de orden en estas sesiones, en cualquiera que sean las sesiones, de cualquier organismo internacional que esté sesionando, para poder hablar sobre la situación de Haití y decir ya definitivamente frente a la comunidad internacional cuál será la posición dominicana y cuál será la responsabilidad que nosotros vamos a asumir en este escenario, porque definitivamente la situación se torna cada día más compleja. La guerra civil que vive Haití, que digamos que es esporádica y paulatina, ya se convierte cada día más en cotidiana, porque precisamente el control de las pandillas y de los grupos paramilitares generan esta realidad. Que el señor Barbecue diga que va a dar 1, 2, 3 semanas de tregua, quiere decir que están en control, digamos no total, pero en control mayoritario de la realidad haitiana. Y entonces la República Dominicana tiene que ver en ese sentido. Ahora sí quiero dejar algo claro, y lo voy a mencionar en mi comentario, parece que todos vamos a hablar de Haití. Es sobre la línea discursiva que desde los estamentos del gobierno, del Estado, de la propia sociedad, de la sociedad civil, de nosotros los comunicadores con responsabilidad, desarrollamos frente a la situación haitiana. Porque hablar de una amenaza generalizada también podría conllevar hablar de una estrategia comunicativa que sea completamente confrontacional con el pueblo haitiano. Y yo creo que eso tampoco nosotros deberíamos verlo de esa manera. Ahora sí, tratar de ayudar en lo más que se pueda, pero ciertamente que ver cómo Haití sale de esta crisis, que por ahora parece irremediable. Yuri, decirte que sí, ayer el canciller Roberto Álvarez, durante la Asamblea de la ONU, en su participación, pidió a la OEA que active los mecanismos correspondientes para el tema Haití. Entonces va muy pero debemos de ser, y también lo voy a mencionar en mi comentario, debemos de ser mucho más enfáticos en el tema diplomático. Miren, Haití ha mandado a Daniel Suplicy a que sea el emisario de ellos, pero Daniel Suplicy ya está en territorio dominicano él. Correcto, es un antropólogo, sociólogo, que fue subsecretario de la Defensa Nacional de Haití, que fue secretario de Inmigración y Emigración de Haití, aparte de haber sido embajador de ellos en la República Dominicana. O sea, es una persona con sumo conocimiento tanto de la sociedad haitiana como de la sociedad dominicana y de temas diplomáticos. Okay. Y si nosotros no llevamos personas
que sean interlocutores en la misma capacidad que tienen esos diplomáticos haitianos, vamos a quedar mal parados. Una vez más, quedaríamos mal parados una vez más. Pero tú sabes lo que yo veo con el tema de Daniel, que esto cambia el enfoque, como si el problema fuera entre República Dominicana y Haití. Y es una de las críticas que yo le tengo al gobierno. Nosotros no tenemos un problema con Haití. O sea, la estrategia de Dominicana debe ser lograr que la comunidad internacional ponga a Haití en agenda, que no lo tiene. O sea, perdón, Yuri, sí, lo que pasa, Millicent, que por eso planteaba el tema de la línea discursiva, porque se ha venido planteando una línea discursiva de que hay una amenaza de guerra con Haití, y la República Dominicana debe dejar claro frente a la comunidad internacional y frente a la sociedad que nosotros no tenemos un problema con Haití, que el problema de Haití lo tienen ellos mismos. Lo que pasa que ese problema nos puede afectar directamente, o que nosotros podemos sufrir las consecuencias de ese problema, es otra cosa, pero nosotros no respondemos a la causa, al origen de ese problema. Pero también dejar bien claro que nosotros seríamos los más afectados luego del propio pueblo haitiano, pero también lo serían las Antillas Menores, pero también lo sería Jamaica, pero también lo sería Chile y Brasil, que tenían el grito al cielo porque tenían una docena de miles de haitianos en su territorio y decían que estaban sobrepoblados. O sea, que es un problema de América Latina, que es un problema de Occidente, que debe asumir con responsabilidad. Sobre todo esos nombres que mencionaste, Macron, Trudeau y Biden, Estados Unidos, Canadá y Francia, que sí tienen corresponsabilidades en las tragedias haitianas, hasta con intervenciones armadas, como la última de los Estados Unidos, ordenada por Bill Clinton. Entonces, es el enfoque. Estoy de acuerdo, por supuesto, con Millicent en ese sentido. Es hacer o ayudar a entender a esa comunidad internacional que nos está dando la espalda, y por eso citamos los pronunciamientos del señor Robinson, subsecretario de Estado, es hacerles entender que esa tragedia haitiana nos va a afectar a todos, y hacerles entender también que si de verdad se pretende que la República Dominicana cargue con ese problema, entonces en esta isla no tendríamos un estado fallido y uno en vía de desarrollo. Tendríamos 2 estados colapsados. Eso, y sería un problema mayor todavía para la comunidad internacional y el continente americano. Creo que por ahí debería ir la línea discursiva. Ya, para ir cerrando este tema, porque tenemos que hablar también de corrupción, que ha sido una semana bastante candente en ese sentido, pero ya para cerrar, y tanto con lo que decía Yuri como con lo que decía Ernesto del tema comunicacional, lo que pasa también es que el tema haitiano, al igual que otros temas, siempre se usa por las líderes gubernamentales, a veces para botar un poco de tensión interna. Ya lo plantea Noam Chomsky en sus estrategias de manipulación. El enemigo externo. Buscar enemigos externos para cohesionar internamente. Que funciona. Y parte de cómo vimos cómo el gobierno dominicano fue cambiando inclusive la tónica del discurso, fue también parte de esa estrategia. Yo lo planteo con toda seguridad, Yuri. Creo que... Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.